Hola compañeros y compañeras, el día de hoy estaremos trabajando con las páginas que van de la 32 a la 34.5 de su clase de estructura socioeconómica. Esta vez hablaremos de otra teoría del crecimiento económico que no es el modelo clásico, sino el modelo neoclásico. ¿Qué sostenía este modelo y qué tenía de neo? Bueno, lo que buscaban era regresar la atención al proceso de generación de precios a través de la ley de oferta y demanda. Esto sería como la parte más importante del neoclásico, que es dejar de poner atención en el proceso de la formación de valor de las mercancías generada a partir de la teoría del valor trabajo, en la cual el marxismo mismo estaba de acuerdo, para enfocarse más bien en la determinación de los precios a través de la ley de oferta y demanda en el intercambio, en el proceso de intercambio. Eh, el advenimiento del modelo neoclásico fue llamado la revolución marginalista, en la cual los tres autores más importantes fueron, como se ve en pantalla, Carl Menger, Stanley Jevons y Leon Walras. Eh, estos autores señalaban que en el proceso de cambio todos y todas ganaban, y permítanme explicarles a qué se referían. Imaginemos que que queremos comprar 40 pesos de jitomate. El que demanda, el que compra, el demandante, va a poner en una balanza los jitomates de un lado y del otro lado los, no sé, 30 pesos que nos va a comprar, ¿no? Eh, en el momento en el que pone esto en la balanza, pues la persona va a tener dos opciones. Una, adquirir los jitomates. Otra, quedarse con el dinero, ¿no? Con estos 30 pesos. Y entonces en esta valoración muy probablemente tenga mayor peso el adquirir estos jitomates. Por lo tanto, el demandante saldrá ganando en el proceso de intercambio, debido a que para él los jitomates tenían más importancia que el dinero mismo que tenía. Por otro lado, el oferente, de la misma forma, pondrá los jitomates de un lado de la balanza y los 30 pesos del otro lado de la balanza, y dirá que es más importante para él adquirir ese dinero que conservar los jitomates. Por lo tanto, el oferente también saldrá ganando en el proceso de intercambio. Bueno, el libro, cuando habla del modelo neoclásico, hace referencia a un factor que actuará en detrimento no solo del modelo clásico, sino también del resto de modelos, ¿no? Que es prácticamente la corrupción. Eh, por alguna razón el libro lo toca ya como en el modelo clásico, pero desde mi perspectiva pues no sería una característica, y seguro el libro estaría de acuerdo, no sería una característica inherente al modelo neoclásico, porque pues vamos, la corrupción afectaría tanto al modelo clásico como al neoclásico, como el marxismo, como al que te gusta, el keynesianismo, como el neoliberalismo. De cualquier forma, se habla de un concepto llamado poder de mercado, que se genera, como se ve en pantalla, cuando un agente tiene suficiente poder para establecer reglas que le beneficien solamente a él. Y pues nada, estas reglas están en detrimento eh, de sus competencias, ¿no? Bueno, de la competencia. Este poder puede ser económico, puede ser político, puede ser un poder legal. Vamos, hay una serie de factores que pueden llevar a que un determinado agente en el mercado tenga suficiente poder para dictar las reglas. En el libro se habla del capitalismo de compadrazgo o capitalismo de cuates, que es
prácticamente, pues desde mi perspectiva, un producto de la corrupción, así como del nepotismo, ¿no? ¿Qué es el nepotismo? Cuando una persona es elegida para cumplir determinado cargo, no en función de sus cualidades, sino de sus lazos sociales. En ese sentido sería nepotismo que para, no sé, que em, un diputado haga algún trato con una constructora que pertenece a algún familiar suyo, a algún amigo suyo, en vez de que haga tratos con una constructora que tiene las competencias necesarias para el proyecto que se busca llevar a cabo, por ejemplo, ¿no? Em, y bueno, el libro señala que el capitalismo de compadrazgo, como un producto de la corrupción en sí, es la causa de que América Latina esté llena de países sumidos en las vías de desarrollo en vez gozando de ser países desarrollados como tal. Esta cuestión la dejaría yo a, a- a la perspectiva de mis alumnos y alumnas. Posteriormente, podemos hablar del modelo keynesiano, que es aquel propuesto por John Maynard Keynes, de quien ya hemos hablado, ¿no? O John Maynard Keynes, como se le diría en México, por ejemplo. Este de esto ya hemos hablado. John Maynard Keynes fue quien propuso una solución ante los efectos de la crisis del crack del 29. Y lo que ocurría en estos efectos de la crisis fue que las empresas no estaban produciendo mercancías para ser vendidas. Estas empresas no las producían porque nadie les estaba comprando estas mercancías. Y al no producir, porque no había dinero en circulación, pues no podían pagarle a sus trabajadores. Entonces se generó un problema de desempleo generalizado y estos ex trabajadores, estos nuevos desempleados, no podían, pues no tenían dinero en sentido de ingresos para comprar mercancías a las empresas. Y entonces esto se volvió pues un círculo vicioso de inacción. Lo que propuso John Maynard Keynes fue contrariar a los principios básicos del liberalismo económico, que decían que el gobierno tenía que sacar sus burocráticas manos del mercado y dejar que el mercado se regulara solo. Lo que decía Keynes es, en este momento el mercado no se está autorregulando y por lo tanto es el gobierno quien debe solucionar la situación. Así que su propuesta fue aumentar el gasto público. Recordemos que el gasto público es un concepto utilizado para medir en una sumatoria el Producto Interno Bruto y refiere a la forma en la que el gobierno compra bienes o servicios a las empresas. O sea, que le paga a las empresas para adquirir ciertos bienes o servicios. Lo que decía John Maynard Keynes era, bueno, pues el gobierno es el único agente en este momento que tiene suficiente capital como para invertir. No hay dinero en circulación. Entonces es el gobierno el cual debe aumentar el gasto público y pagarle a las empresas para adquirir ciertos productos o ciertos servicios, digamos, no sé, pavimentar las calles. Al ocurrir esta situación, pues lo que pasaría sería que el gobierno estaría dándole dinero a las empresas que entraría en circulación. Con este dinero, las empresas podrían pagarle a sus empleados eh, y los empleados podrían regresar a adquirir bienes y servicios de las empresas, reactivando el ciclo económico. Y es que el keynesianismo aunado con el Plan Marshall y la formación de estos dos organismos que fueron producto de los tratados de Bretton Woods, me refiero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, supusieron un aumento anual del 5% del Producto Interno Bruto per cápita en varios países de Europa.
Y es que el plan Marshall, que duró 4 años, fue un plan de apoyo económico por parte de Estados Unidos a Europa en una posguerra llena de crisis. Eh, Esto con el propósito de prevenir la expansión del comunismo. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, en términos globales, viene la Guerra Fría, que es este conflicto latente entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que en gran medida se vio caracterizada por esta competencia, este debate, esta pugna por lograr expandir el capitalismo por tantos países como se pudiera, por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia, de expandir el comunismo y mantenerlo. Eh, el keynesianismo fue altamente efectivo hasta la segunda mitad de los años 60, cuando entre otras razones, eh, se generó una baja en el dinero en circulación a nivel occidente debido a que la Liga Árabe dejó de proporcionar petróleo a países occidentales. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, recordemos que después del 45 la ONU forma el Estado de Israel en territorio palestino, en lo que ellos llamarían Tierra Santa, para que tengan un país propio los judíos, eh, generando así un problema de escala global, que era, pues nada, una serie de problemáticas entre judíos y árabes por la ocupación de Tierra Santa. Misma que hasta hoy en día, o sea, conflicto que hasta hoy en día se mantiene, en lo que yo, desde una perspectiva política pero también personal, diría que es más bien un genocidio que una guerra por parte de Israel en la ocupación de territorios palestinos desde el 45, pero que hoy en día, vamos, la ocupación israelí, la expansión del de este Estado israelí ha sido amplísima, dejando un espacio bastante limitado a los palestinos. Y bueno, lo que ocurrió a finales de la década de los 60 fue que la Liga Árabe dijo, perfecto, Estados Unidos está apoyando a Israel, que es mi enemigo político en este momento, pues entonces lo que yo voy a hacer es dejar de proporcionar petróleo a Estados Unidos y a los aliados de Israel, cuestión que generó, pues claro, como les digo, una baja en el dinero en circulación a nivel global. Y bueno, después del keynesianismo se presentó el modelo neoliberal como una respuesta a, a esta posible crisis generada por la escasez de petróleo en Occidente. Antes que nada, contextualicémonos. ¿En qué momento se instaura el neoliberalismo, por ejemplo, en Inglaterra? Bueno, entendamos que recordemos que el marxismo proponía como solución a la dialéctica, como síntesis a la dialéctica entre proletarios y burgueses, de esta pugna entre proletarios y burgueses, proponía como síntesis la revolución violenta de los proletarios para tomar los medios de producción y hacerse del Estado mismo, ¿no? Del gobierno mismo. Eventualmente, a finales del siglo XIX, hubo, pues nada, la, la, lo que sería como la internacional comunista, que sería una especie de agrupación internacional de teóricos y políticos que planteaban posibilidades en torno a pues sí, a cómo se debería llevar la vida política a partir del marxismo. Decidió, ahí cuando se genera la Segunda Internacional, optar por la socialdemocracia.
¿Qué es la socialdemocracia? Sería la búsqueda de políticas socialistas a través del ingreso democrático al juego político, o sea, ya no a través de la revolución violenta, sino volviéndose parte ya del juego político democrático de los países occidentales. La socialdemocracia generó eh, algunos partidos políticos, como fue el laborista en Inglaterra, que tuvieron políticas que tuvo políticas de, pues nada, de grado social, ¿no? De interés social, como podía ser las ayudas económicas, las pensiones, a la serie de pensiones a grupos vulnerables, a grupos poblacionales vulnerables. Entendamos, por ejemplo, como lo que hoy en día le llamamos las ayudas y pensiones a los ninis en México a partir del gobierno de Morena. Bueno, se tiene todo que ver con los proyectos de socialdemocracia del siglo pasado. Y bueno, cuando Margaret Thatcher llega al poder como primer ministro británico en 1979, lo hizo derrocando al Partido Laborista. Y lo que dice es que en realidad no hay tal cosa como sociedades, sino más bien lo único que existe son individuos que tienen a sus familias y que estos individuos solo deben preocuparse por sus familias. Recordemos, a ver, si esto es neoliberal, recordemos que pues, un liberal por excelencia en términos de liberalismo económico sería el teórico clásico Adam Smith, que decía que si hubiera un sistema moral suficientemente efectivo en una sociedad, bastaría con que cada quien se dedicara a sus propias empresas, a sus propias actividades, intereses, para que la sociedad creciera como tal. Y en este sentido el individualismo y el egoísmo tendrían eh, generarían beneficios sociales, ¿no? Pues una perspectiva similar tenía Thatcher, en la cual decía que los individuos tenían que preocuparse solo por sí mismos. Y entonces el neoliberalismo supuso el desmantelamiento de todo el Estado social, llamado Estado benefactor, del cual hemos hablado en otras clases. Eh, de la misma forma, Ronald Reagan, electo en 1980 en Estados Unidos, tuvo una perspectiva similar, una perspectiva neoliberal. Y por su parte, el Papa electo en 1978, Juan Pablo, bajo el nombre de Juan Pablo II, actuó con estos otros dos personajes en una campaña, en una pugna por la erradicación del comunismo en Occidente y en otros tantos países, así como la prevención de la expansión del comunismo. Estas fueron perspectivas políticas que tenían estos tres personajes. Y que tuvieron mucho que ver en el fin, o sea, con el fin de la Guerra Fría, eh, que, bueno, terminaría con dos eventos importantes, uno en 1989, que fue la caída del muro de Berlín, muro que dividía a la ciudad entre un occidente capitalista y un oriente comunista. Bueno, pues cuando cae este muro, Berlín se convierte en una ciudad 100% capitalista. Y en 1991 la desintegración de la Unión Soviética. Algo que dice el libro sobre el neoliberalismo es que si bien ha recibido críticas, hay ciertos datos que son incuestionables. Por ejemplo, y lo copié y lo pegué en esta misma diapositiva. Habla de cómo en Estados Unidos e Inglaterra en 1981 43% de los seres humanos vivía con un ingreso inferior a $2 diarios. Sin embargo, desde 2013 esa proporción se ha reducido al 11%. Después de eso dice el libro algo así como no ha habido una reducción de la pobreza más dramática como aquella que se produjo en el neoliberalismo, y esto es incuestionable. No obstante, no deberíamos de dejar de poner atención en cómo esto ocurrió en esos dos países, mientras podríamos preguntarnos cuál fue la historia del resto de países, ¿no? De países
como los países latinoamericanos después de la adopción del neoliberalismo. Tomemos en cuenta que Estados Unidos hoy en día es un país que a final de cuentas, si bien pregona el neoliberalismo, que es la teoría económica vigente, pues no siempre lleva a cabo estas prácticas, mientras que pues mediante los organismos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sí que se les exige al resto de países subdesarrollados que mantengan políticas neoliberales, mientras que pues no hay un grado mayor de exigencia de políticas neoliberales por parte de Estados Unidos, o sea, hacia Estados Unidos o Reino Unido. Entonces ellos a final de cuentas tienen la posibilidad de elegir en qué momentos sí tomar medidas neoliberales y en qué momentos no. Eh, Como un extra a esta situación, bueno, señalo algunas de las cuestiones que se han generado en Latinoamérica, por ejemplo, como producto de la instauración y defensa del neoliberalismo, sobre todo situados en la Guerra Fría, ¿no? Como puede ser la instauración del mismo en 1973 en Chile a través de un golpe de Estado financiado y orquestado por Estados Unidos ante el gobierno socialista de Salvador Allende, que bueno, supuso bombardear el Palacio de Moneda, que fue que es hasta la fecha el Palacio de Gobierno presidencial chileno, y en consecuencia la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet, especialmente violenta, especialmente anticonstitucional y en contra de los derechos humanos, eh, pero también especialmente neoliberal, en el sentido de que Margaret Thatcher y Reagan lo apoyaban personalmente. Si no me equivoco, hasta la fecha nos podemos encontrar con fotos en las cuales salía Margaret Thatcher disfrutando con una conversación tal vez con Augusto Pinochet. Eh, la misma operación Cóndor en Sudamérica, que fue una serie de proyectos de intervención estadounidense en la política sudamericana para prevenir el advenimiento del comunismo, así como la llamada lucha contra el comunismo en la dictadura de Jacobo Arbenz en Guatemala o de Somoza en Nicaragua, habían sido suficiente. El hecho de llamarle comunista a una persona era suficiente razón para torturarla y intentar sacar información sobre que otras personas también eran comunistas y planeaban derrocar el gobierno según se vaticinaba, ¿no? Desde las perspectivas norteamericanas. Y algo que quiero señalar es que a final de cuentas Estados Unidos cometió pues, toda clase de tropelías en pro de la lucha contra el comunismo, y que esto tampoco es como que Rusia no lo hubiera hecho, ¿no? Rusia por su parte, la Unión Soviética también a través de desinformación y violencia luchó en contra de la propagación del capitalismo en Oriente, ¿no? Lo que intento señalar es que debemos tener definitivamente una perspectiva crítica en torno a los remanentes ideológicos que surgieron de la Guerra Fría y que se mantienen hasta hoy en día, ¿no? Como el llamado fantasma del comunismo aquí en Occidente o allá en Oriente. Todas las infundadas críticas que habían sobre el comunismo. Les cuento que en Estados Unidos se decía que los soviéticos comían bebés y que los soviéticos por su parte decían lo mismo de los estadounidenses. Chicos y chicas, hasta aquí queda mi clase. Les agradezco infinitamente la atención y les deseo un bonito día.